Bien, hola a todos y todas. Bienvenidos a esta web conference del curso de gestión social del deporte. En esta sesión vamos a hacer como un viaje por diferentes conceptos que son centrales dentro de esto que vamos a llamar la gestión social del deporte y vamos a ver cómo se conectan, digamos también ciertas diferencias que hay con otras naciones contiguas y campos de estudios contiguos que a lo mejor a veces hacen un poco de ruido a la hora de entender hacia dónde vamos en este campo de estudios, como por ejemplo la administración del deporte específicamente, y vamos a ver pues cuáles serían como las diferencias y similitudes que tendrían y qué es lo que tendría de suyo en este caso la gestión social del deporte como campo de estudios, pero también como campo de prácticas concretas, ¿no? En el mundo social. Bien. Primero me gustaría arrancar con la noción de recreación, que aparentemente no tiene mucho que ver con la gestión social del deporte, pero creo que es central para entender. Al final ya veremos que sí tiene que ver con la gestión social a lo mejor bastante, pero inicialmente me gustaría empezar por ella para llegar a la noción de deporte como, con más claridad. Esta idea de la recreación se ha pensado desde varias tradiciones, quizás desde la sociología de los años 80, de Norbert Elias, es como un punto de quiebre donde esta noción adquiere como el sentido que quiero compartirles acá, y es como una noción que se utilizó para tratar de pensar los diferentes tiempos que estructuran la vida social de las personas en el mundo capitalista, ¿no? Y es una noción que se puede pensar inclusive en términos no de actividades, sino incluso de tiempos. Norbert Elias nos habla de que a lo mejor la vida social en el mundo capitalista la podemos dividir en diferentes tiempos, donde el tiempo principal es el tiempo del trabajo, que es el tiempo en el que hacemos actividades por las cuales nos pagan, ¿no? Entonces, inicialmente eran 15 horas, 12 horas, ahora se supone que son 8 horas, pero en todo caso son actividades que no hacemos necesariamente por nuestro gusto, disfrute o por nuestra decisión. En algunos casos sí, es la gente que disfruta su trabajo, etcétera. Pero en principio se supone que son actividades que hacemos sobre todo por obligación, porque de ellas depende nuestra subsistencia, ¿no? Entonces tenemos que cultivar la tierra, eso es trabajo, tenemos que trabajar en una empresa, eso es trabajo, etcétera, ¿listo? Entonces va a ser como el tiempo en el que vamos a hacer ciertas obligaciones que van a garantizar nuestra subsistencia, nuestra alimentación, nuestra salud, etcétera, nuestra condición de ciudadanos, etcétera. Otro tiempo vendría siendo el tiempo libre, ¿cierto? Propone Norbert Elias. Y este tiempo libre tendría que ver con estas actividades que hacemos por las cuales no nos pagan. Sin embargo, estas actividades no necesariamente persiguen el disfrute o las hacemos necesariamente como porque queremos hacerlas, ¿no? Por ejemplo, cuando salimos del trabajo, a muchos nos toca llegar a la casa a lavar la loza, a limpiar la casa, a cuidar a los niños, etcétera. Son actividades que a lo mejor no necesariamente son las actividades que decidimos hacer como en nuestro tiempo libre para disfrutarlas, sino que son actividades que tenemos que hacer, son más bien obligaciones en muchos casos, como asear la casa, etcétera, pero por las cuales no nos pagan, ¿no? Ese sería el espacio y el tiempo libre, según Norbert Elias, esta distinción de los tiempos. Y habría un espacio diferente, un tercer tiempo, en el cual entraría la recreación, ¿listo? O el ocio, más bien. Entonces, claro, este tiempo del ocio es un tiempo donde no nos están pagando, digamos que es en cierto sentido parte del tiempo libre, pero es una fracción del tiempo libre que dedicamos a hacer actividades que nos gustan, actividades que nos generan placer, nos generan diversión, a veces nos generan tristeza también, agonía, rabia, como en el caso de ver una tragedia, sugería Aristóteles, pues vamos a ver la tragedia por gusto, decidimos ir a la tragedia a sabiendo de que vamos a salir tristes, angustiados, tocados, etcétera. O lo mismo cuando vemos una actividad agonística, como el deporte, donde no sabemos qué es lo que va a pasar,
y luego nuestro equipo pierde la final que nos tenía ilusionados todo el año y hay gente que en el estadio pues sale llorando como la mayor de las tragedias, ¿no? Entonces, claro, este tiempo del ocio van a ser como el conjunto de actividades o el tiempo más bien en el que hacemos actividades que desequilibran nuestras emociones. Esa sería como la noción que me gustaría que quede aquí clara. ¿Listo? Porque el punto no es necesariamente estar felices, porque en el ocio a veces encontramos la tragedia, como la tragedia de la derrota de nuestro equipo favorito o de la nación misma, si es que es un mundial o unos olímpicos lo que está en juego. Entonces, claro, como que lo que estaría aquí, digamos, en juego es la idea de las emociones que se están descontrolando, se están desequilibrando. Como que en el mundo del trabajo y en el mundo del tiempo libre, pues es un mundo que tiende al tedio, sugieren algunos antropólogos como Golo Solo en Brasil. Y esto del tedio es como la rutina, lo cotidiano, lo mismo, unas emociones más bien estáticas. Y justamente en el tiempo del ocio lo que buscamos es como desequilibrar esas emociones, salir de ese tedio, de esa rutina y buscar como entrar en una suerte de montaña rusa emocional que pues resulta que pues para algunos en muchas sociedades es como atractivo, ¿no? Y esto lo vamos a ver, sobre todo quienes estén en el curso de antropología del deporte, van a ver que pues esto en muchas sociedades existe de diferentes maneras, sobre todo en términos rituales, pero es como algo que parece que es constitutivo del humano, ¿no? Este interés en salir un poco del tedio y hacer actividades distintas que en todo caso ponen en desequilibrio nuestras emociones. Y en ese sentido, la recreación o las actividades recreativas son prácticas que tienen esa finalidad, la finalidad de desequilibrar nuestras emociones. Entonces, claro, ¿qué prácticas recreativas hay? Pues, por ejemplo, sugería Aristóteles desde el mundo antiguo ir al teatro, es una actividad recreativa. Ahora vemos Netflix, vemos las películas, vamos al estadio a ver una competencia de tenis o nosotros mismos jugamos un partido de básquetbol con nuestros amigos en el patio del colegio, en la universidad, etcétera. Por eso también está la idea de que incluso en las organizaciones digamos, que están centradas en el trabajo, pues las empresas, existen también tiempos de recreación, de ocio, ¿no? Ya se entiende que es algo importante, inclusive dentro del mundo del trabajo, meter algo de este ocio, ¿no? De hecho, ustedes en algún momento de la carrera ven un curso sobre bienestar en las organizaciones o algo así, tiene que ver con eso, ¿no? Y el deporte, pues es como una de esas actividades que tiene protagonismo dentro de esta gestión del tiempo, digamos, recreativo, de bienestar en el ámbito del trabajo mismo. Entonces, bien, básicamente la noción de recreación alude a esto. Las actividades recreativas pues tendrían que ver con actividades que pues, nos hacen sentir de diferente forma, nos sacan el tedio, no necesariamente nos ponen felices, la mayoría casi siempre sí, casi siempre buscamos como el placer, la satisfacción, pero a veces nos gusta también el sufrimiento, el drama, la llorar, y eso hace parte también de las actividades recreativas. Bien, dentro de esas actividades recreativas está también el juego, que es una noción que también parece importante tener como clara, como en este camino a discutir después el deporte y su gestión social. El juego, pues bueno, sobre esto también hay como varias conceptualizaciones. Ustedes tienen un curso que se llama Juego, Recreación y Comunidad, donde van a entrar a varias teorías sobre esto. Huizinga quizás es uno de los teóricos como de referencia, donde nos habla como de que esta idea de homo ludens, que a lo mejor las personas primero jugamos que hablamos, y bueno, hay como toda una discusión en torno a esto. Pero aquí de forma sintética yo me quedaría con la idea, digamos, de jugar a conjuntos, la que vengo de pensar el ocio como parte, la recreación como parte del ocio, pues yo pensaría el juego como una manifestación de la recreación, y como pensando de forma deductiva, ¿no? De nociones más grandes a nociones más pequeñitas. Pues claro, el juego es definitivamente una actividad recreativa, no necesariamente es una actividad laboral, no nos pagan por jugar. Ya veremos que hay gente que sí le pagan por jugar, pero cuando el juego se pone muy serio y deviene deporte, por eso esta idea contemporánea esports y demás, alude a que un espacio liminal en que pues, esta gente está jugando videojuegos, juegan al LOL, juegan al FIFA, pero les están pagando millones por jugar. Pero ya veremos que esto tiene que ver con una particularidad del juego que está más cercana al deporte que otra cosa. Que la noción de juego en sentido estricto
tiene que ver con una actividad que hacemos por gusto, ¿sí? Es una actividad recreativa, es una actividad que no es laboral, por la cual no nos pagan, pero en todo caso es una actividad, a diferencia de la recreación, es una actividad reglada, un poco más de formalización, y sobre todo un punto clave es que implica la competencia, ¿listo? Y la competencia implica cierta condición agonística, ¿no? Una condición de que no sabemos qué es lo que va a pasar, eso también resulta muy atractivo. Y también implica la noción de oposición, de que va a haber gente que va a estar en un equipo o en otro equipo o varios equipos, o es un enfrentamiento uno a uno, ¿no? Rara vez jugamos solos. Y también existe la idea de jugar solo, por supuesto, pero la mayoría de juegos tienen que ver con disputas, ¿no? Un equipo contra otro, una persona contra otra, en la que se ponen en juego habilidades físicas y mentales, ¿listo? Algunos juegos están más centrados en el cuerpo, que son los que implican habilidades físicas, ¿cierto? Como jugar a cogidas, a la lleva, a las escondidas, etcétera. Pero hay otros juegos que no involucran tanto el cuerpo, sino habilidades más bien mentales, como el parqués, como las cartas. El juego también implica muchas veces el azar, como los juegos que implican dados, etcétera. Entonces, claro, como que lo importante en este caso es entender que esta idea de juego es una actividad que entra en la recreación, lo hacemos por gusto, no necesariamente nos pagan por esto, pero sobre todo implica competencia, implica unas reglas e implica la idea de que quien decide jugar acepta las reglas del juego. Quien rompe las reglas, pues es expulsado del juego o su victoria es ilegítima. Y estas van a ser características que van a entrar luego en la noción de deporte. La noción de deporte, esto digamos, esto no es una definición hegemónica, es quizás más bien una construcción personal que yo he hecho a partir de mirar como muchas nociones sobre esto. Pero yo sospecho que a lo mejor el juego no es otra cosa, el deporte no es otra cosa que juegos que se toman muy en serio la competencia. Es como la forma en la que yo lo veo. Porque claro, en el deporte, digamos que ya están los principios del juego, que ya hacen el juego de competencia, que es algo central. Si no hay competencia, no hay deporte. Aunque bueno, luego veremos en otras perspectivas más contemporáneas de deportes no competitivos, sino que son solamente de grupo. Pero bueno, esto ya es como tendencias contemporáneas que tratan de irrumpir en las nociones hegemónicas. Pero digamos en la noción general de deporte implica competencia. Siempre va a haber un ganador, un perdedor, va a haber un empate y eso es lo que genera atracción en el deporte y toda la industria cultural que hay en torno a eso, las apuestas, las identidades, la idea de que una nación es mejor que otra porque ganó más deportes en unos Juegos Olímpicos y la otra no, etcétera. Y claro, entonces en esta noción de deporte está la competencia que ya viene del juego y también está el sistema de reglas y también está la idea de que estamos poniendo en juego habilidades físicas y mentales. Entonces, claro, por eso para algunas conceptualizaciones sobre esto, desde la sociología y la antropología especialmente, a veces es un poco difícil encontrar los límites entre juego y deporte. Desde mi perspectiva, yo siento que el deporte es ante todo juego, por eso la misma noción de vamos a jugar fútbol, ¿no? No decimos otra cosa, seguimos utilizando el verbo jugar para hablar de la mayoría de deportes porque es ante todo juego, está la sensación de que estamos jugando y en muchos casos, antes de que esto se vuelva profesional, competencia, ligas y demás, tiene las propiedades del juego porque lo hacemos por gusto, en un tiempo libre, donde nadie nos paga, donde nos recreamos ante todo. Sin embargo, yo lo que siento que en el momento en el que esto empieza a devenir deporte, es el momento en que un grupo social, empieza a tomarse muy en serio el carácter competitivo del juego. Es decir, cuando resulta convertirse casi en el telos, en la finalidad del juego es la competencia. Cuando la finalidad del juego resulta ser la competencia, creo yo que entramos al mundo del deporte. Y al entrar al mundo del deporte, este juego empieza a ser racionalizado, empieza a ser institucionalizado, empieza a ser regulado con más rigor y en algún momento empieza a ser también federado y eventualmente profesionalizado, que son más o menos las características que pues, ustedes han visto de la noción de deporte y seguramente en muchos cursos pues, irán a leer a Gutmann y bueno, Selma y otros autores que digamos, son conocidos por dar algunas de esas características que yo les acabo de mencionar sobre el deporte, pero creo yo que en esencia esto es juego. Y creo yo que
cuando hablemos ahorita al final de gestión social del deporte, una de las cosas clave de esta noción es volver un poco a esta esencia en términos de juego, que a lo mejor, sospecho yo también, en el tránsito de venir deporte, estas actividades van perdiendo. Y es algo que igual ya sugería Norbert Elias en cierto modo, cuando él nos decía que a lo mejor conforme aumenta el carácter competitivo de una actividad, disminuye su carácter recreativo. ¿Sí? O sea, en el momento en que empezamos a entrar más a la competencia, ya la gente nos empieza a divertir tanto. Y entonces, claro, luego tenemos una figura como Ronaldinho, que asombraba a la prensa internacional y a los aficionados, porque parecía que él sí se divertía jugando. Y eso a mí siempre me llamó mucho la atención, porque parece como, pues es que debería ser obvio que quien se dedica al deporte se divierte, pero no es así. Porque claramente en el momento en que esto se vuelve la Champions League, la final del Mundial de Fútbol, esta gente la noche anterior no duerme. Y si llevamos esto a las últimas consecuencias, pues tenemos casos como el de Andrés Escobar, que en 1994, en el Mundial de Estados Unidos, defensa colombiano, hace un autogol. Como cualquier jugador que hace un autogol, pues no lo hizo a propósito, sino como un error que puede acontecer en un juego, pero por ese error lo terminaron matando en Medellín meses después. Es decir, este tipo de cosas pasan en el deporte justamente porque aquí ya no hay recreación, o sea, el carácter recreativo del deporte y sobre todo de la máxima competencia prácticamente desaparece porque lo central es la competencia. Y por eso figuras como Ronaldinho parecen como cosas más bien extrañas, ¿no? Como, esta persona sí lo disfruta, porque es que lo hegemónico es no disfrutarlo. Se disfruta del juego y la recreación en el barrio, cuando jugamos con nuestros primos, nuestras tías, que se torna inclusive mixto, donde nos podemos equivocar y lo importante no es ganar. Pero en el momento en que empezamos a apostar la gaseosa o empezamos a representar grupos y la legitimidad de estos grupos en torno a la victoria, pues eso se empieza como a ir al mundo del deporte y aparece luego la violencia. Pero bueno, eso ya es como un tema que verán sobre todo en estos cursos de sociología, antropología del deporte, si por ahí nos encontramos. Bien, entonces, claro, yo cerraría la noción de deporte sintetizándolo como una actividad, en principio recreativa, en la que hay una disputa, una competencia, en la que se ponen en juego habilidades físicas y mentales. Vean que aquí sigo en el juego, pero que ha pasado por un proceso de racionalización, institucionalización, regulación, en algunos momentos ya federación y eventualmente profesionalización, que es como conocemos hoy en día el deporte desde la perspectiva de clubes, ligas y federaciones. Bien, bueno, ahora sí vamos como al grano, lo que nos interesa en este curso de gestión social del deporte, y es ¿de qué viene esto de hacer gestión del deporte, ¿no? Digamos que ante esto, ahí en el campo de estudios, ustedes leyeron, entiendo, algún artículo sobre esto que produjimos con algunos profesores del departamento. Y claro, acá hay como una discusión que no está del todo resuelta. Nosotros tratamos de dar como una respuesta y pues, es igual provisional como muchas otras posibles que habrán. Pero es esta discusión en torno a, bueno, esto de la gestión del deporte, ¿qué diferencia tiene con la administración del deporte? Porque claro, inclusive cuando este programa en el que ustedes estudian se constituyó, una de las disputas epistémicas, pero también políticas que había en la universidad era, bueno, pero ustedes ¿por qué están en la Escuela de Ciencias Sociales y no en la Escuela de Ciencias Administrativas y Económicas? Si esto de gestión deportiva suena con todo esa administración deportiva. Pues claro, como que ahí arrancamos en su momento como una discusión epistemológica, teórica, pero también como de acciones concretas, prácticas en el mundo del deporte, pues la gente que gestiona prácticas y consumos deportivos en el mundo social, en nuestras sociedades, en contextos situados como las ligas, las federaciones, pero también los barrios, el deporte social comunitario, etcétera, pues empezamos a hacernos esa pregunta, bueno, de verdad, ¿cuáles serán los límites con la administración? Porque hay un punto donde no parecen como tan claras las diferencias. Y bueno, digamos que después de hacer como pues, una investigación en torno a esta pregunta, pues les voy a compartir como algunos de estos hallazgos que, bueno, ustedes seguramente podrán ver en profundidad en el artículo en esta unidad del curso.
Pero como les digo, igual esto es como provisional, no es la respuesta definitiva y pues como en todo en las comunidades académicas es susceptible de corregibilidad, como sugería Popper, y esta idea de que pues, por eso hay investigación infinita, ¿no? A lo mejor ustedes podrán encontrar pasado mañana como otras propiedades de un concepto y de otro, de un campo de estudios y de otro que aquí seguramente no contemplamos. Y sobre todo en sus prácticas concretas, que yo creo que es algo chévere que colocan en su trabajo, en la actividad, que puedan mostrarnos en prácticas concretas que ustedes ya nacen, porque muchos de ustedes ya son gestores, gestoras deportivas en contextos situados, de regiones y demás, que a lo mejor en sus prácticas pueden ver cosas que desbordan las conceptualizaciones que nosotros nos propusimos en este artículo. Pues bien, en resumen, nosotros nos empezamos a dar cuenta después de muchas definiciones que en efecto sí hay como una ambigüedad epistemológica entre administración deportiva y gestión deportiva. Digamos, eso es lo hegemónico. Lo hegemónico es que pues nadie se ha puesto de acuerdo en cuáles son los límites entre una cosa y la otra. Sí, inclusive muchos autores sugieren que es lo mismo y que a lo mejor pues esta decisión no es tan importante y que, digamos, hacernos esta pregunta no tiene mucho sentido porque al final hacen lo mismo la administración y la gestión del deporte y en consecuencia pues no vale la pena ni siquiera entrar en este sentido, ¿no? Es como una suerte de falso problema o algo así. De hecho, quienes son, digamos, apologistas de esa definición, creo yo, más bien reduccionista, eh, se amparan un poco en la tradición anglosajona y en particular estadounidense, porque claro, ustedes sabrán que este campo de estudios a lo mejor arranca en los Estados Unidos en el siglo XX, porque claro, son como los primeros que tenían clarísimo que el deporte, más que ser una actividad de juego y recreación y divertirnos y esparcir nuestros cuerpos, pues podía ser un espectáculo, ¿no? Porque los gringos son los grandes de la sociedad del espectáculo en el siglo XX y pues en la actualidad en consecuencia. Eh, y claro, entonces como que vieron el deporte rápidamente como un nicho de espectáculo y en consecuencia un nicho de negocio, obviamente, y se inventaron, desde, siguiendo esta tradición pues occidental de que todo lo tenemos que volver ciencia, inclusive los negocios, entonces intentaron hacer como una ciencia o un discurso más o menos científico sobre la gestión, administración de ese show, ¿no? De ese nuevo espectáculo agonístico de masas que resultaba atractivo para la mayoría de la gente y que recogía los grupos y que generaba identidades, principios de oposición de identidad, etcétera. Y apareció el Sport Management. Claro, en el mundo anglosajón esta distinción administración-gestión prácticamente no existe, o sea, casi todo está recogido en la noción en inglés de Sport Management, que pues sí, algunos lo empiezan a traducir al español en el siglo XX, como y al portugués, por ejemplo, que fue hasta donde fuimos en nuestra búsqueda, pero seguramente este problema lo tendrán en francés y en otras lenguas, no estoy seguro, la verdad, pero al menos en el mundo hispanoparlante y en el mundo latino, o al menos en los países de habla portuguesa, pues tuvieron el mismo problema, y es que algunos autores y personas que empezaron a producir cosas en español y en portugués sobre este campo de estudios, de la gestión del espectáculo, del deporte inicialmente, pues empezaron a hacer una decisión conceptual en la traducción en, algunos llamarlo administración deportiva y otros llamarlo gestión deportiva. O sea, este management, algunos lo tradujeron como administración y otros lo vieron como gestión. Y ahí entramos un poco en este problema de ambigüedad epistemológica eh, en el que estamos, ¿no? Que todavía no está todo solucionado, pero que creo yo que más que un problema puede ser más bien una virtud, porque al final estas discusiones dieron lugar a pues, muchas perspectivas que empezaron algunos, claro, están los reduccionistas que dicen esto es lo mismo, fin del problema, pensemos todo en inglés, pero hubo gente que dijo, no, a lo mejor esto de la administración tiene de suyo unas propiedades que vale la pena explorar en profundidad, y esto de la gestión deportiva tiene otras propiedades que vale la pena explorar en profundidad, y esto dio lugar a una suerte de riqueza epistémica, pero también riqueza de prácticas concretas al hacer, digamos, esta escisión, y es como lo que les quisiera mostrar en este momento. Entonces, claro, en general, si uno se pone a mirar como las definiciones, los intentos de conceptualización y de delimitación epistémica de estos dos campos de estudios,
casi que lo que tendrían en común, jugando como esta idea de conjuntos, de qué hay común y luego ver las dispersiones, lo que hay en común estas definiciones en torno a administración deportiva y gestión deportiva son 4 procesos. El proceso de planeación, el proceso de organización, el proceso de dirección y el proceso de control. ¿Bien? ¿De qué? De recursos que tienen las organizaciones deportivas, básicamente. ¿Listo? Y esos recursos pueden ser materiales, como recursos financieros, por ejemplo, recursos de infraestructura, pero también recursos humanos, personas concretas que incluyen los gerentes deportivos, que incluyen los deportistas, que son mercancías, lo sabemos en la mayoría de deportes del siglo XXI en términos neocoloniales, que se compran y se venden. También los entrenadores, y ya vamos a ver incluso el público, ¿no? Hay toda una gestión de los públicos porque es que esto es un show, ¿no? Esto es una industria en cierto nivel, ¿no? Entonces, claro, como que si pudiéramos encontrar lo que tienen en común estos dos campos, que de alguna manera nos terminaría llevando a esta idea más bien gringas for management, pues sería que son como campos de estudio aplicados, sobre todo, ¿no? Esto no es como una ciencia, digamos, no aplicada y desinteresada, sino más bien son un conjunto de ciencias o de estudios diferentes, campos de estudios que constituyen un discurso más bien interdisciplinar sobre la realidad del mundo deportivo, pero no para comprenderlo necesariamente o hasta ahí, sino con la finalidad de incidir en ese mundo deportivo, de transformarlo. O sea, hay una ciencia interesada, un conjunto de discursos interesados en hacer algo sobre esa realidad que se proponen conocer. En ese sentido, es un campo de estudios aplicado a qué? Pues a la gestión del deporte. Entonces, en ese sentido, claro, la idea de entender el deporte y entenderlo también como industria cultural implica o más bien tiene detrás la intención de poder planear ese deporte, esas prácticas deportivas, organizar esas prácticas deportivas, dirigirlas, poco desde esta idea del liderazgo del manager, ¿cierto? O del gestor o del gerente. Luego ya veremos en otros cursos como esas diferencias, ustedes lo verán ya como en el ámbito más empresarial, que tiene que ver igual todo con esto y el control, ¿no? Como la idea de evaluación, de revisión de todos esos 3 procesos precedentes de cara a, pues, qué es lo que vamos a proponer después, ¿no? Entonces serían como las 4 características, como propiedades, también finalidades que estarían detrás de ambos campos y que dan lugar un poco a esta ambigüedad epistemológica de, pues, si la gestión y la administración se dedican a planear, organizar, dirigir y controlar prácticas y consumos deportivos, eh, pues entonces, ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver entonces cuáles son las diferencias que nosotros pues encontramos después de echarle cabeza un rato a esto. Y mirar sobre todo prácticas concretas, que nos parece también muy importante, ¿no? Digamos que esta idea de hacer reflexiones epistemológicas basadas solamente en los presupuestos teóricos, creo que tiene muchas limitaciones, y es central que esto tenga lugar también en diálogo con prácticas concretas que estas reflexiones tienen en el mundo, ¿no? Más o menos es como eso, movernos en esos dos niveles, porque igual la reflexión epistémica, en este caso de los límites entre gestión y administración deportiva, pues tiene que ver entre al final, en los límites que hay en las prácticas concretas que va a ser un administrador deportivo, por ejemplo, la universidad distrital, y un gestor deportivo de esta universidad, ¿vale? Pues bien, nosotros, después de mirar como varios, como propuestas de conceptualización y demás, nos gustó cierta conceptualización de una asociación igual de Estados Unidos, de gestión deportiva, que ellos proponen una lectura más bien interdisciplinar de la gestión del deporte y que la ven en, al menos, sí, como en 7 ramas, ¿no? Dicen ellos que a lo mejor esta gestión de las prácticas y consumos deportivos se puede ver en 7 niveles, que son los siguientes: el liderazgo en el deporte, el marketing deportivo, las finanzas en el deporte, todo lo que tiene que ver con aspectos legales del deporte, la ética en la gestión deportiva, la comunicación, los estudios socioculturales del deporte, que incluyen sociología del deporte, antropología, historia del deporte, políticas públicas del deporte. Bueno, perdón, vamos hasta las 7, que es como lo que proponía la COSMA, y bueno, proponen ellos todavía, es como un campo interdisciplinar,
Y bueno, acá tengo otras dos que ya vamos a hablar un poco hacia allá. Pero claro, el punto es que ellos proponen estas 7 y nosotros empezamos a indagar, bueno, de esas 7 ramas que estructurarían la gestión deportiva, nos daba la sensación de que 3 de ellas guardan una profunda relación con la administración deportiva. Es decir, si uno se pone a mirar, el liderazgo, el marketing, las finanzas, son subcampos de la administración deportiva. Bien, dicho de otro modo, la administración deportiva en cierta medida se diferenciaría de la gestión en el sentido de que es una rama de la administración en general que está aplicada a la administración del deporte, que incluye prácticas relacionadas con el liderazgo, con el marketing y con las finanzas. Y estos son asuntos contables que tienen que ver profundamente con la facultad, por ejemplo, de administración, de negocios, de economía, etcétera. Los estudios culturales del deporte no tienen nada que ver con la administración en términos epistemológicos ni aplicados. La comunicación tampoco. Entonces, claro, lo que empezamos a ver es que a lo mejor esta noción de gestión deportiva nos sacaba un poco, digamos, de una perspectiva plural, con varias características, varias ramas, varios subcampos, en este caso 7, nos muestra que a lo mejor la administración es solamente una parte y que en consecuencia la gestión del deporte no es reductible a la administración. Sí la contiene, porque dentro de estas 7 ramas, 3 de ellas a lo mejor guardan una profunda relación con la administración, sino es que están más bien contenidas en ella, pero la gestión social, la gestión del deporte, la gestión deportiva, no es reductible a esas 3 subáreas o esas 3 ramas administrativas, sino que tiene otros campos. Y claro, ustedes ven en la carrera, la forma en la que están estructurados los núcleos polémicos es más o menos una metáfora de eso. Y es que ustedes ven claramente un componente relacionado con todo lo administrativo, los emprendimientos, el marketing, la contaduría, el liderazgo, etcétera, todo esto que está acá como relacionado con la administración, pero la carrera de ustedes no es reductible a eso. Ustedes luego ven un núcleo de estudios socioculturales del deporte, con historia, sociología, antropología del deporte, género y deporte, violencias en el deporte, pero también tiene un núcleo completo relacionado con políticas públicas del deporte, con legislación deportiva, con gobierno, territorialidad y políticas deportivas situadas, pero también ven un núcleo de deporte social comunitario, que es como una impronta más bien latinoamericanista desde este lado del mundo, con acción política concreta, que atiende a la realidad de nuestros contextos deportivos, porque muchos de nuestros exdeportistas de todas las disciplinas, como no hay una vejez digna en estos países para la mayoría de deportistas, pues a lo que se dedican es a hacer su escuelita de formación deportiva en diferentes comunidades y lo que hay es un montón de gestión de deporte social comunitario en el país. Y hay una figura jurídica para ello que ustedes seguramente ya van a explorar en otros cursos relacionados con eso. Entonces, claro, como que su carrera muestra un poco también que la administración del deporte es un pedacito de todo lo que se puede hacer en la gestión del deporte. ¿Listo? La gestión del deporte contiene la administración deportiva, pero no es reductible a ella, porque es más compleja en el sentido de que echa mano de diferentes áreas del conocimiento, no solamente las ciencias económicas y administrativas, sino las ciencias sociales, las ciencias jurídicas, inclusive también las ciencias de la actividad física y del cuerpo, eh, y pues, estudios más bien sociales, comunitarios, que pueden entrar en las ciencias sociales, pero eso es un poco más aplicado, como el trabajo social, la educación comunitaria, la educación popular, que son también saberes de tradición latinoamericanista y orientados a la política y la transformación social, para con todo esto hacer una gestión del deporte más compleja, ¿no? Más holística, no reductible a lo económico, pero teniéndolo en cuenta y teniendo en cuenta pues otros elementos que son como importantes a la hora de gestionar prácticas y consumos deportivos en diferentes organizaciones, no solamente en el nivel de la alta industria global, colonial, sino también en prácticas recreativas, barriales, incluyentes con personas con discapacidad, con abuelos, con personas víctimas del conflicto armado, etc. Bien, acá ustedes ven 9 características como o subcampos que estructurarían esta gestión deportiva. 7 de ellas son de la COSMA, de esta asociación como gringa de gestión del deporte.
Y la octava y la novena, nosotros con algunos profesores del programa las propusimos como para introducir también cosas que nosotros sentimos que están, que existen en las prácticas concretas de la gestión del deporte que ustedes mismos están adelantando, ¿no? Por supuesto, las políticas públicas, que es algo central dentro de la gestión del deporte, y también el deporte social comunitario, ¿no? Que es una categoría más bien nativa de nosotros, esto no lo van a ver en el mundo gringo, de pronto en el mundo anglosajón se habla de Sport for Development and Peace o algo así, es como lo más cercano, eh, pero esta noción de comunidad es muy central de nosotros, ¿no? Es muy de este lado del mundo y pues bueno, también es como una impronta de este programa y de su formación y seguramente ustedes van a profundizar en ello, pero creemos nosotros que en todo caso pues es un elemento clave dentro de esta comprensión más bien un poco más holística de la gestión del deporte y sobre todo de la gestión social del deporte, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, en ese sentido, ¿qué es lo que haría que la gestión del deporte, que ya dijimos que incluye varias cosas, ¿no? Se convierta en gestión social del deporte? Bien, eso también es un problema nuevo. O sea, si este anterior, si saber cuáles son las diferencias entre administración y gestión deportiva no está del todo solucionado, esto menos. Porque realmente esta noción de gestión social del deporte, ustedes viendo en la bibliografía disponible, pues hay muy poco. O sea, realmente es una apuesta más bien reciente, nueva, y es una noción más bien política, es decir, es una forma de concebir el deporte que guarda relación con formas de deporte no hegemónico que sí de pronto tienen ahorita unas conceptualizaciones un poco más desarrolladas y prácticas más desarrolladas, pero que siguen siendo recientes. Y es lo que aquí llamamos deporte social comunitario, pero que, como les digo, en otras partes del mundo, pues la llaman Sport for Development and Peace, o en Brasil Sport para Inclusão, como, sí, intentos de, en todo caso, una suerte de deporte, que la finalidad no es la competencia, no es la victoria, no es acumular récords para llevar lo humano a sus límites, que es como la idea del alto rendimiento, de lo más alto, el más rápido, el más fuerte, eh, para mostrar a ver quién tiene los mejores guerreros en el mundo griego, porque es que todo esto siempre llevaba al cuento griego militarista, colonialista y machista, porque las mujeres ni podían ver a los hombres tan virtuosos desnudos mostrando sus habilidades. Pues no, este deporte social comunitario es como todo lo contrario, como que la idea es salir de esta idea de la competencia como algo central sin prescindir de ella, porque la competencia puede tornarse también divertida y por eso en ese sentido les decía al principio que esta idea sugiere un poco volver a la noción de juego, ¿no? O al carácter recreativo del deporte, que es otra forma de verlo. Es como que vamos igual a hacer deporte, deportes que se han instituido en el contexto de la obsesión por la competencia, los récords, las industrias culturales, el capitalismo, la colonialidad, la mercancía de las personas, etcétera. Pero la vamos a hacer de una forma distinta, de una forma más bien recreativa, de una forma incluyente, en el sentido de que pues, no estamos obsesionados en el partido de fútbol por cumplir todas las reglas y vamos a hacerlo de forma mixta y vamos a jugar con nuestras tías y con nuestros primos y si alguien mete un autogol nos vamos a reír y no a matarlo como le pasó a Andrés Escobar, etcétera. Sí, es más o menos como eso. En ese contexto de este tipo, de estas tendencias de deporte que igual han proliferado en diferentes partes del mundo desde finales del siglo XX y que cada vez siento que con más fuerza, el deporte queer, por ejemplo, bueno, de esto van a ver un poco más en los cursos de deporte y género y demás, como que en este contexto, pues la gestión del deporte se pregunta, bueno, ¿será que las herramientas que tenemos nosotros, más bien desde el ámbito de la administración, pero luego desde una lectura un poco más holística que acabamos de ver, ¿será que esas herramientas son suficientes para gestionar estas prácticas deportivas que ya no están centradas en la competencia, en el espectáculo, en la acumulación de récords, en llevar el cuerpo a los límites, en mostrar superhumanos, etcétera? Y justo producto de esa reflexión es que empieza a aparecer esta noción de gestión social del deporte, que implicaría un tipo de gestión muy particular cuya finalidad, cuyo horizonte teleológico es ante todo la transformación de las personas y las comunidades. ¿Sí? Es decir, casi que desde la forma en la que se hace, digamos, las herramientas, no se prescindiría para nada
del liderazgo, de los conocimientos financieros, de los conocimientos de estudios socioculturales, como que las herramientas igual van a seguir existiendo acá, de la gestión del deporte, desde esa perspectiva holística de la que hablamos, sino aquí lo que va a cambiar sobre todo es el horizonte deontológico de la gestión del deporte, es decir, el horizonte de el deber ser, de la ética, de la política, de la finalidad de la gestión de las prácticas y conceptos deportivos en las comunidades. Es decir, aquí lo que va a estar en juego es una suerte de gestión del deporte, pero que está orientada por una actitud crítica frente a las desigualdades sociales, que incluyen las desigualdades de clase, pero también de género, de raza, de etnia, etcétera, que aspira a la horizontalidad, al diálogo de saberes, a la inclusión de las diferencias de las que estamos hablando, y aquí entonces entran todos los campos contiguos como deporte adaptado, deporte de discapacidad, deporte queer, etcétera, y sobre todo la participación de las comunidades, ¿no? Entonces, claro, esta gestión social del deporte inicialmente se piensa para gestionar deporte social comunitario, un deporte que está para las comunidades, para ayudar a grupos que, por ejemplo, estuvieron en un conflicto armado y a lo mejor podemos salir de eso, y de eso hay un montón de prácticas y estudios. Deporte para personas con discapacidad, deporte también para romper las brechas estrictas de género que hay en algunas comunidades, y dicen, bueno, vamos a hacer un torneo de básquetbol donde los hombres no pueden tirar al aro, sino solamente pueden hacer pases, y son las mujeres las que van a tirar al aro, y todo esto va a ser mixto, donde vamos a poner a juntar a jóvenes y viejos en un mismo equipo, etcétera. Entonces, claro, como que es una gestión del deporte orientada con una finalidad social. Aquí lo social se entiende en términos críticos, ¿no? No en términos solamente ontológicos de lo que existe en las relaciones sociales, sino en términos políticos, de pensar críticamente cómo podemos hacer una sociedad un poco más incluyente, más equitativa, pues, donde no existan patologías sociales producto del colonialismo como la xenofobia, el racismo, el patriarcado, etc. Sin embargo, digamos que en tendencias un poco más contemporáneas, se está tratando de pensar, y hacia allá va un poco la orientación de este curso y de este núcleo integrador del problema, de este programa, y es que, ¿qué pasa si aplicamos estos principios de gestión social, no solamente las prácticas deportivas que no tienen como centro la competencia, como el deporte barrial, el deporte para la inclusión, etcétera, sino qué pasa si aplicamos estas mismas herramientas de gestión social para gestionar el deporte espectáculo, para gestionar el deporte como industria cultural global colonial, para gestionar el deporte de altos logros, de alto rendimiento. Y en eso estamos. O sea, esto no está resuelto, esto todavía no está solucionado, pero ya hay pasos en esa discusión y en prácticas concretas, porque un poco la impronta del programa es que podamos aplicar algunos de esos principios de la gestión social, inclusive para el deporte de altos logros, que está centrado en la competencia, donde claramente la inclusión es lo último, porque lo que queremos aquí son superatletas, que rompan los récords y lleven lo humano a los límites, pero a lo mejor podríamos aplicar algunos de estos principios para gestionar ese deporte. Por ejemplo, eh, la idea de que los deportistas no sean mercancías. O sea, es que en el siglo XXI es absurdo que siga habiendo campos sociales donde legítimamente las personas son compradas y vendidas muchas veces en contra de su voluntad, incluso siendo menores de edad. O sea, es que esto es un tráfico legalizado de niños, que los meten en campos de concentración, en Lituania, en Estonia, a ver si pasado mañana los pueden vender al Barcelona o al Real Madrid. Entonces, ese puede ser un principio sin acabar la Champions League, es decir, puede seguir existiendo el deporte como industria cultural global, pero no necesariamente tenemos que hacerlo a partir de un trabajo semiesclavo en el siglo XXI. Eso puede ser un principio de gestión social del deporte, incidir en ese tipo de cosas. O, por ejemplo, la equidad de género, que es algo en lo que poco a poco hemos ido avanzando, inclusive en este deporte global como industria, donde cada vez se toma más en serio las disciplinas deportivas practicadas por las mujeres, donde se han dignificado cada vez más su trabajo y reciben salarios que igual todas están lejísimos de estar cerca de los salarios de los deportistas hombres, pero creo que cada vez se va acercando,
Y cada vez hay más legitimidad social y bueno, estamos en contexto del Mundial de Fútbol Femenino y pues hay como toda una proliferación ahorita de noticias, de comentarios, de memes incluso, mostrando que pues, la gente se está tomando muy en serio la selección Colombia porque le está yendo mejor que a los hombres, como en muchas disciplinas y sectores de la sociedad. Y eso puede ser una metáfora también de transformación de la sociedad en general, ¿no? Pues claro, como que en este mismo alto rendimiento, la dignificación, por ejemplo, de los deportes femeninos y tomarlo en serio socialmente, pues es una forma de hacer gestión social de ese deporte también. Lo mismo en el ámbito del deporte paralímpico, para la inclusión de las personas con discapacidad, más allá del paradigma de la lástima y todo esto. Creo que también se puede hacer desde una gestión social del deporte en el máximo rendimiento, inclusive en el movimiento paralímpico, que implica como la exclusión dentro de la inclusión, ¿no? Porque pues no todos llegan a ser atletas paralímpicos, sino los más virtuosos dentro de los que tienen discapacidad. Pero bueno, incluso en ese nivel, creo yo que puede entrar a decir algo importante, prácticas concretas de gestión social de ese deporte. Y bueno, así podríamos seguirlo mirando en diferentes niveles. La FIFA intenta hace tiempo tener políticas de no al racismo, lo mismo la NBA. Son como algunos pinos que creo yo que inclusive en el deporte como industria global colonial igual ya estamos avanzando, pero que valdría la pena aplicar a los diferentes niveles organizacionales. O sea, es que esto es desde lo macro, pero también a lo micro, ¿no? Como en el torneo de la liga interuniversidades, interbarrios, intercursos, interempresas, podemos aplicar estos principios de inclusión, donde a lo mejor el centro no sea solo la competencia, sino también la finalidad sea la inclusión, la participación de las comunidades, la promoción de emprendimientos económicos alternativos, solidarios y sostenibles, la idea de que podemos hacer empresa pero sin necesidad de acabar con el planeta y la explotación de las personas, etcétera. Pues bien, yo cerraría compartiéndoles algunos principios que dentro de esto que llamamos la gestión social del deporte se podrían como tener en cuenta para a lo mejor hacer prácticas concretas de gestión social del deporte en diferentes comunidades, pero que seguramente ustedes tienen más claro que yo en prácticas concretas y que está bueno que en esta actividad como que se avecina, pues nos puedan compartir de sus experiencias en los diferentes territorios del país donde se encuentran. Bien, yo creo que un punto clave es identificar prácticas corporales tradicionales de los grupos o las comunidades en las que vamos a trabajar. Porque claro, siempre está la tentación, digamos, en el mundo del deporte y en el mundo de los proyectos sociales en general, de decir, yo aquí llego con la solución definitiva a los problemas de la comunidad o de este grupo, de esta sociedad o de las necesidades de esta gente, sin previamente conocer cuáles son las necesidades de la gente, pero sobre todo cuáles son las soluciones que ya tiene la gente hace tiempo para sus necesidades, ¿no? Como esta idea de mesiánica de pues, yo traigo fútbol y lo soluciono todo, ¿no? Traigo una política pública hecha en Estados Unidos y soluciono todo, pero es que a lo mejor aquí no tienen nada que ver las problemáticas y necesidades de la gente a las del contexto de donde traigo las supuestas soluciones. Entonces, un punto clave dentro de la gestión social del deporte es identificar, antes de hacer yo un proyecto de gestión social del deporte, pues identificar qué prácticas tradicionales corporales ya hay en esta comunidad, en este lugar. Ver qué es lo que hay y tratar de tomarme en serio su existencia y aprender de ellas, ¿no? Ver cómo, pues su potencia también, y ahí viene como el segundo punto, pues poder potenciar esas prácticas corporales existentes, a lo mejor con lo que yo ya vengo, con lo que yo ya traigo, con lo que yo aprendí en la universidad, con lo que aprendí leyendo muchos textos, experiencias de otros lugares del mundo, y ver que a lo mejor pueden entrar en diálogo en un contexto de una globalización pluralista que permite diálogos con culturas que están remotas y que antes eso no lo teníamos. Hoy a lo mejor creo que es una virtud de la globalización, que es una perspectiva no necesariamente asimétrica, sino más bien simétrica, donde podamos sobre todo partir de las necesidades, pero también prácticas, en este caso corporales, que ya tienen las comunidades en sus respectivos territorios. Luego, claro, esto es algo central y es importante siempre tenerlo presente, pues las necesidades de la población. ¿Cuáles son las necesidades de la gente? La gente, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué le hace falta a la gente? ¿Qué es lo que necesita la gente? Y no hacer como esta tentación más bien capitalista, de
producirle necesidades a la gente, ¿no? Que es como en lo que se basa la mayoría de industrias culturales y los procesos de gestión convencionales. Y es la gente no tiene necesidad de iPhone y todos resultamos con necesidad de iPhone, ¿no? La gente no tiene necesidad de una suscripción por internet anual para jugar online con gente que está en otra casa, porque ya los juegos no se pueden jugar con mis amigos en casa como antaño. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pagar la suscripción. Y la mayoría de estas necesidades producidas tienen que ver con intereses económicos situados de personas muy concretas que ya tienen más dinero que todas las demás en el resto del mundo. Entonces, a lo mejor, esta idea de volver a tomar en serio la necesidad de la población, de las comunidades en materia corporal, en materia de recreación, en materia de aprovechamiento del tiempo libre, creo que es fundamental para hacer una gestión de deporte desde una perspectiva social. Y el otro principio que creo que es importante, que es subsidiar a los anteriores, es tratar de, cuando hagamos ya el diseño, la implementación, la evaluación, la idea es que estos programas que diseñemos sean sobre todo participativos y sean incluyentes. ¿Listo? Participativo entendiendo los principios anteriores, que es, bueno, es que la comunidad tiene agencia, la gente a la que le vamos a llevar nuestros proyectos sociales de deporte, pues ellos ya tienen tradiciones, tienen prácticas, tienen necesidades, tienen opiniones, tienen agencia, tienen creatividad, pues tenemos que aprovechar todo eso para, de la mano de ellos, de forma participativa, poder producir un programa que a lo mejor sí tenga un impacto real, porque es que ya recoge sus necesidades. A diferencia de yo llegar a producir necesidades artificiales que van seguramente a resultar atractivas para algunas personas, pero a lo mejor van a excluir a la mayoría porque casi todo esto viene en paquete de que se paga con pesos, ¿no? Entonces, ese es como un primer punto, creo, es clave, la participación. Y por otro lado, el carácter incluyente. Y este carácter incluyente, pues tiene que ver con todas estas categorías sociales de diferencia de las que hablábamos anteriormente, ¿no? En términos de género, que entonces si vamos a hacer un torneo de fútbol, yo aquí tuve un estudiante de algún curso de estos de fundamentos sociológicos antropológicos del deporte, es una actividad re bonita en la unidad de género, él trabaja como coordinador en el INDER de Medellín, el Instituto de Deportes, algo así. No era Medellín, era un municipio contiguo. Y él se le ocurrió hacer un torneo de fútbol de micro, donde pues, adaptó todas las reglas y la gente de la comunidad participó en la adaptación de esas reglas. Y una de esas reglas incluían que los hombres no podían patear al arco, las que pateaban eran las mujeres y los niños participaban de cierta manera. La finalidad no era ganar, sino había como otras finalidades y el premio no era para el que ganaba, sino era un premio colectivo por participar. Es decir, como tratando de construir todas estas ideas que nos llevaron del juego, de recrearnos, de pasarla bien, de divertirnos, de aprovechar nuestro tiempo libre, de relacionarnos con nuestro cuerpo y con los otros de forma distinta. Nos llevaron al deporte de alto rendimiento que condujo a, pues sí, a la mercantilización de niños que a lo mejor pueden ser potenciales máquinas de anotar goles y hacer récords y que en últimas van a ser subsidiarios de la publicidad, del marketing y de las figuras y toda la explotación capitalista ecológica que conocemos en la actualidad. Entonces, sí, un poco en esta idea incluyente es incluir todos los marcadores sociales de diferencia en nuestras prácticas de deporte que gestionamos en las comunidades, para que también se incluyen las personas con discapacidad en diferentes niveles, y aquí también en el programa han habido personas que han hecho unas cosas re bonitas con deporte adaptado para personas con diferentes capacidades, y no solo las personas con discapacidad, sino incluir a personas con discapacidad, con personas caminantes, por ejemplo, a los niños, pero también a las personas con diferentes etnias, diferentes orientaciones de género, como el fútbol queer o el deporte trans, etc. Entonces, bueno, la idea un poco es que esto que les estoy compartiendo son algunas pistas que a lo mejor ustedes conocen ya mucho más que yo. He visto muchas de las prácticas de ustedes que gestionan en las comunidades y unas cosas increíbles, como muy bonitas que a lo mejor desbordan muchas veces conceptualizaciones, pero la idea es que tengamos presente como que este tipo de gestión del deporte, la gestión social, pues es una gestión emergente, porque es reciente, no, no es algo que está hace mucho. En ese sentido también no es hegemónico. En cierto modo, en términos políticos, es contrahegemónico porque supone tener una posición crítica respecto a este deporte industrial industria colonial global, y se propone como una posibilidad de pensar el deporte como
como algo que pueda ayudar a las comunidades y a las personas de las comunidades a mejorar un poco su calidad de vida, a promover vínculos no basados en la xenofobia, en el racismo, sino en la inclusión, en la horizontalidad, en la promoción de las, luchar contra las desigualdades, etc. Nosotros va como en esa vía y pues bueno, yo creo que yo terminaría por acá. Tengo muchas ganas de leerles, saben que me pueden contactar cuando gusten en mi Teams, kevin.rosorro.co. Pues en los foros también nos podemos ver. Les mando un gran abrazo y nos vemos en la próxima